Documentos médico-legales, unidad 5. En esta unidad vamos a hacer referencia a certificados médicos, recetas, informes, historia clínica, consentimiento informado, consultas y honorarios. ¿Qué es un documento médico-legal? Son, mejor dicho, todos los instrumentos públicos y privados requeridos por la ley o implementados institucionalmente, que regulan la actividad profesional de los médicos. Los que tienen relevancia médico-legal y pueden adquirir implicancias jurídicas son certificados médicos, historias clínicas, epicrisis, libro de registros de guardia médica, acta de consentimiento informado, acta de consulta o junta médica, recibo de AFIP, DGI, credencial profesional, certificado de habilitación de consultorios. Certificado viene del latín certificatio, cierto, seguro, indudable. Es un documento privado o público que extiende el médico habilitado en razón de una petición del paciente o de una norma legal que lo exige, donde consta un hecho afirmativo o negativo comprobado en la práctica profesional. Debe constar con identidad de la persona examinada y el número y tipo de documento de identidad, redactados en formularios o recetarios en lengua castellana, nombre, apellido, profesión y número de matrícula, domicilio y número telefónico si corresponde del médico actual. Casi siempre los certificados son extendidos sin consecuencias para el médico. Debe recordarse que la persona a quien se le extiende puede darle aplicación indebida. En todos los casos, el certificado debe atenerse a la verdad, única forma de salvar cualquier responsabilidad profesional. Dentro de los certificados médicos ordinarios tenemos los certificados de ausentismo laboral, certificados hospitalarios, entre otros. Certificados de vacunas, tenemos formularios especiales como el carnet oficial de vacunación y otros certificados de vacunas solicitados por países o regiones donde presentan enfermedades endémicas. Por ejemplo, para el ingreso a Brasil, la necesidad de la vacuna contra la fiebre amarilla. Certificados exigidos por códigos de fondo, vamos a tener el de matrimonio in extremis, en la cual se autoriza al oficial público a celebrar el matrimonio con prescindencia de todas o algunas de las formalidades, cuando se justifica con un certificado médico que alguno de los contrayentes se encuentra en peligro de muerte y manifiesta el deseo de reconocer hijos naturales. En otras palabras, es un paciente en la cual en su lecho de muerte o encontrándose en peligro de muerte manifiesta su deseo de contraer matrimonio. Mediante el certificado médico se habilita o se autoriza al oficial público a celebrar el matrimonio prescindiendo de algunas de las formalidades. Para el traslado al exterior de incapaces se exige, según el Código Civil, el consejo de por lo menos 2 médicos que declaren que la medida es conveniente para su salud. Certificados exigidos por códigos de forma, vamos a tener incapacidad por insanía o de inhabilitación. En estos casos, pacientes toxicómanos, alcoholistas o ludópatas, por ejemplo. Necesitamos certificados para sustanciar el juicio de incapacidad por insanía que presenten un diagnóstico, una fecha aproximada en la que la enfermedad se manifestó, un pronóstico, un régimen aconsejable para la protección y asistencia del presunto insano
y la necesidad o no de su internación. Algunos certificados exigidos por ordenanzas municipales o por resoluciones ministeriales. Vamos a tener la internación de alienados mentales, firmado por 2 médicos que especifiquen el diagnóstico de la enfermedad, y estos certificados tienen una validez de 48 horas. Para la cremación de cadáveres debe constar la causa del fallecimiento, además de los datos de filiación del cadáver. Otros certificados que son exigidos por leyes, vamos a tener certificado de nacimiento, adjuntando al certificado del médico o de la partera interviniente en el parto, otorga un plazo de 5 días hábiles para presentar la inscripción de los recién nacidos. Superando este plazo y antes de los 20 días hábiles posteriores al nacimiento, se puede efectuar la inscripción con autorización del director del registro civil, pero al cumplirse los 20 días hábiles, solo con la autorización judicial se podrá formalizar la inscripción. Certificados de defunción. Es obligación del facultativo que hubiese asistido al difunto en su última enfermedad y, a falta de él, cualquier otro requerido al efecto. Se debe consignar datos del fallecido, causa de muerte, día y horario del fallecimiento, indicando si le consta por conocimiento propio o por terceros. Estos certificados tienen un formulario específico que puede variar dependiendo la provincia y son presentados en el registro civil. Este documento debe constar el mayor número de datos útiles para la identificación del cadáver, y en caso de muerte violenta se consigna si se trata de accidente, homicidio o suicidio, las circunstancias del hecho y el lugar donde ocurrió. Y en estos casos siempre se exige una autopsia. El caso específico del certificado de defunción fetal, vamos a tener rubros similares, pero en la consignación de las causas se observa las enfermedades maternas o fetales que causaron la muerte. Certificados laborales, ordenados por normas que rigen esa actividad, reconocen certificados exigidos para la presentación y de accidente o enfermedad inculpable. Certificados de profilaxis de las enfermedades venéreas son exigidos para los contribuyentes matrimoniales de ambos sexos. No podrán contraer matrimonio las personas afectadas de enfermedades venéreas en periodo de contagio. Este certificado es requerido por la Iglesia y por el registro civil. Los certificados médicos falsos constituyen un delito contra la fe pública, según los artículos 259, 296 y 298 del Código Penal. El agente es un médico habilitado que extiende un certificado en el cual consta una falsedad y de cuyo uso resulta un perjuicio para terceros. Solo puede entenderse este delito a título de dolo. El simple error diagnóstico no configura el tipo delictivo. De esto podemos decir que solamente es un delito si el médico manifiesta en el certificado la falsedad, no si el médico,
por ejemplo, detalla un diagnóstico el cual es comprobado erróneamente o en un futuro se determina que no era ese el diagnóstico que presentaba el paciente. Prisión de 1 mes a 1 año al médico que diera por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión, cuando de ello resulte un perjuicio. La pena es de 1 a 4 años si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital. El artículo 296 nos dice que se reprime con la misma pena que al autor de la falsedad al que hiciera uso de un documento o certificado falso o adulterado. Aquí se tiene en cuenta también la adulteración como la comisión de un delito. En el artículo 298, si la persona fuera funcionario público, se aplicará la pena accesoria de inhabilitación absoluta por doble tiempo de la condena. O sea que queda inhabilitado para ejercer su actividad de funcionario público por el doble de tiempo de que fue condenado. Historia clínica. La historia clínica es un documento privado, institucional o no, porque puede ser no de una institución sanitaria como una clínica, puede ser de su consultorio privado, de carácter personalizado que registra en un enfermo los datos de filiación, antecedentes individuales, hereditarios y familiares, elementos diagnósticos, pronósticos o terapéuticos y establecer un relevamiento evolutivo de la enfermedad o lesión de un paciente. ¿Qué significa? Que es un documento, como dijimos, que corresponde a una institución sanitaria o que corresponde a el médico particular, que es personalizado. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de registrarlo y todas ellas van a depender del médico o de la institución donde se está trabajando, pero sí que van a compartir datos del enfermo, de sus antecedentes o filiación, de antecedentes individuales, que estos pueden ser antecedentes patológicos, enfermedades que ha tenido o cirugías, por ejemplo, que ha tenido o alguna enfermedad hereditaria o familiar, elementos diagnósticos, si se han tomado pruebas diagnósticas como radiografías, laboratorios u otros elementos, pronósticos o terapéuticos, si ya está cumpliendo un cierto tratamiento, y establece un relevamiento evolutivo, o sea que en la misma historia clínica podemos constar del tipo de tratamiento que está haciendo el paciente o que se está aplicando en el paciente y de la misma evolución, si es una evolución favorable, desfavorable o se ha cambiado el tratamiento. Es un instrumento de valor excluyente en toda acción judicial, con independencia de los juicios por responsabilidad médica, o sea, mala praxis. Esta es la causa más frecuente del secuestro judicial de la historia clínica. No existe una fórmula establecida ni exigida legalmente para la confección y continuación de una historia clínica, pero sí debe ser ordenada, prolija, completa, foliada
y firmada por los profesionales intervinientes. ¿Qué quiere decir? Que las hojas deben ser consecutivas y foliadas, o sea, deben tener un número de orden, y que cada médico que intervenga debe escribir su evolución, debe firmarla y habitualmente sellarla para dejar así registro de su nombre, su matrícula y la firma personal. En cuanto a los deberes de los directores de las instituciones, podemos decir que deben adoptar medidas necesarias para que se confeccionen historias clínicas de los pacientes y que se utilicen en las mismas los nomencladores de morbilidad y mortalidad. Adoptar las medidas necesarias para una adecuada conservación y archivo y que no se vulnere el secreto profesional. Básicamente tienen que destinar los recursos y direccionar la confección de historias clínicas de todos los pacientes atendidos en las instituciones, que se utilicen nomencladores de morbimortalidad implica que básicamente se categoricen las enfermedades de la misma manera o se hable, por decirlo así, el mismo idioma entre profesionales, y que esas historias clínicas sean conservadas y archivadas para, si lo necesita algún profesional o algún familiar o paciente en el futuro, así también que no se vulnere el secreto profesional. No hay un tiempo determinado para la conservación de las historias clínicas, pero en la práctica privada este término se estipula como de 10 años, que es el establecido en el Código Civil para la prescripción de las acciones en particular. En tanto, para los establecimientos públicos nacionales, el tiempo de conservación es de 15 años. La epicrisis es otro documento médico legal que puede formar parte de la historia clínica o puede ser un documento independiente. Es similar por sus contenidos a los datos de la historia clínica, que se otorga al paciente o se remite a quien lo solicita con derecho para acceder al conocimiento del caso, para informar a otro profesional sobre la evolución de un tratamiento. Un ejemplo de epicrisis que forma parte de la historia clínica es aquella que generalmente se encuentra adosado al final de la historia clínica y es completado por el profesional que está a cargo del paciente al momento de otorgarle el alta, haciendo una breve reseña de su internación y su evolución. Y puede formar parte de un documento independiente en el caso en el cual se complete una epicrisis con datos resumidos de la historia clínica, del tratamiento efectuado y de la evolución para informar a otro profesional en el caso que el paciente sea derivado, por ejemplo, para continuar tratamiento en otra institución. El registro de guardia médica es un libro que obra en las dependencias de hospitales, sanatorios, dispensarios o salas de primeros auxilios para acreditar los contenidos y prácticas realizadas durante cada jornada de guardia médica. El registro de guardia médica nos va a permitir acumular la actuación de cada guardia, individualizar a los pacientes asistidos, deslindar responsabilidades profesionales, acreditar hechos de buena o mala praxis, reconocer diagnósticos establecidos o tratamientos administrados, confirmar con ulterioridad diagnósticos médicos y extender certificados que se soliciten oportunamente. Básicamente lo que nos va a permitir es llevar un registro de todo el accionar durante
la guardia médica. Así, dejar un resumen o una reseña de la atención de cada paciente. También nos da la posibilidad de que se firme el registro de guardia para deslindar responsabilidad médica ante casos que el paciente se retire por decisión propia contra la opinión médica. O sea, que un paciente, que un médico indique un tratamiento o internación del paciente y el paciente se niegue a ese tratamiento o se niegue a la internación en el sanatorio o en la institución donde está recibiendo la atención. Al firmar este registro podemos deslindar responsabilidad médica. El consentimiento informado constituye un documento privado, siendo este un acto médico, no un simple trámite administrativo. Si se trata de un procedimiento médico sencillo, el consentimiento médico puede obtenerse verbalmente, luego de habérsele explicado adecuadamente el procedimiento al paciente. Procedimientos médicos invasivos, riesgosos, de resultados incapacitantes, con efectos adversos o complicaciones de importancia, el consentimiento informado debe acordarse por escrito, con la firma de un acta de por lo menos 2 o 3 ejemplares, uno para la institución y uno para cada firmante del acta, o sea, uno para la institución, uno para el paciente y uno para el médico. La fórmula del acta puede variar, contener datos mínimos indispensables que el médico no puede omitir. Siempre deberá llevar la firma del paciente o del responsable legal, tutor o familiar. Protocolos de participación de personas sanas o enfermas en ensayos de investigación en farmacología clínica, en cualquiera de sus fases, siempre deberá tener la firma en el consentimiento informado y su ulterior aprobación por un comité independiente de ética. Significa que el paciente debe dejar asentado, mediante su firma, la aprobación para participar del consentimiento informado, la aprobación para participar del ensayo clínico. Y el comité de ética de la institución debe rever ese protocolo. Artículo 39 se llama consulta médica a la reunión de 2 o más colegas para intercambiar opiniones respecto al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de un enfermo en asistencia de uno de ellos. Artículo 46. El médico de cabecera está autorizado para levantar y conservar un acta con las opiniones emitidas, que con él firmarán todos los consultores, toda vez que por razones relacionadas con las decisiones de la Junta crea necesario poner su responsabilidad a salvo de las falsas interpretaciones. El acta médica o junta médica, en definitiva, es la reunión de 2 o más profesionales médicos para opinar sobre un caso. Generalmente son casos complejos y que merecen la opinión de expertos, por lo cual se deja sentada en el acta o de consulta o de junta médica las opiniones de los mismos y las opiniones en conjunto sobre procedimientos o diagnósticos del caso. Recibo de AFIP-DGI. Consta los honorarios recibidos en conceptos de pagos por servicios médicos asistenciales, periciales o de asesoría pública o privada. Puede ser tipo A para responsables inscriptos y responsables no inscriptos. Tipo B para responsables inscriptos a un consumidor final, por ejemplo, un paciente en su consultorio privado. Y tipo C, responsables no inscriptos, por ejemplo, de un médico en su consultorio privado a un paciente. Los honorarios médicos.
corresponden al importe económico que el profesional recibe en concepto de pago por su tarea específica, en razón de un contrato y su consiguiente presentación. Considerado por el Código Civil como un derecho que surge de un contrato, el de percibir la correspondiente retribución. Corresponde a una locación de servicios en la que el paciente requiere del médico su asistencia y cuenta con sus cuidados y dedicación. Legado, donaciones y otras formas de remuneración. El legado es toda disposición a título gratuito hecha por testamento en favor de otra persona. El Código Civil no prohíbe a los médicos recibir bienes por testamento, si surge de la espontánea decisión del paciente. Donación es un contrato solemne por el que una persona se despoja irrevocablemente de un bien, sin contraprestación y con intención liberal, en favor de otra persona. Los médicos no están inhibidos para aceptar donaciones. Tenemos distintas formas de remuneración. A. Honorarios por actuación médica. B. Honorarios por capitación. C. Honorarios por cartera fija. Y D. Sueldo. Los honorarios por actuación médica corresponden a la remuneración por servicio individual que el médico le brinda al paciente. O sea, a cada atención médica va a recibir una remuneración determinada. Honorarios por capitación. Es el pago de una cantidad por cada persona bajo la responsabilidad del médico por un periodo de tiempo determinado. Se paga por estar disponible para tratar más que propiamente por tratar, porque la tarifa se percibe con independencia de que los pacientes utilicen o no los servicios del médico, así como la frecuencia de sus visitas. Explicado en otras palabras, el profesional recibe un monto por una cápita, por ejemplo, 100 pacientes. Por la atención o por la capitación de 100 pacientes recibirá un monto determinado, independiente de que a su consultorio en ese tiempo determinado, que puede ser un mes, reciba 10 consultas, 20, 30 o 100. Honorarios por cartera fija. Es un valor fijo mensual y específico, como contrapartida de los servicios disponibles independientes del uso que los beneficiarios efectúen o de la demanda prestacional general. Tiene grandes semejanzas al modelo capitado, diferenciándose de este último por la inexistencia de un patrón de beneficiarios identificados nominativamente, aunque incluye un cálculo global del número de los mismos. Sueldo fijo. Remuneración fija por el conjunto de actividades que desempeñe en un periodo de tiempo dado. Generalmente surge cuando el profesional se encuentra bajo relación de dependencia, percibiendo su remuneración. Puede asimilarse al alquiler del tiempo al profesional cuando se trata de contratos de dedicación parcial o alquiler del título cuando se trata de contratos de dedicación total. Variables que determinan el volumen de ingresos son, por un lado, la carga horaria y por otro, el rango jerárquico asumido dentro de la organización. Básicamente, este modelo estipula un sueldo por un número de horas o una carga horaria que el profesional va a prestar servicio. Por ejemplo, si se paga un sueldo por determinadas horas de servicios en un hospital o por prestar atención en una guardia de 8, 12 o 24 horas.